Shalom, queridos hermanos y amigos, nos encontramos analizando, compartiendo el Evangelio de Marcos. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. En primer lugar, quisiera que no perdamos el hilo de la narración que estamos recibiendo. Luego de la prueba que ha tenido Yeshua en el desierto, donde ha sido tentado, donde han aparecido las fieras, donde el maligno ha querido tentarlo, Yeshua en Capernaum, Kefarnahum, se ha dirigido a la sinagoga y ha liberado a una persona que tenía un espíritu inmundo. Por eso, nuevamente vamos a encontrar muy importante esta palabra que vengo mencionando, quizás hasta el cansancio, que va encadenando cada una de las situaciones. El versículo 29 que acabo de leer dice al salir de la sinagoga, más en el idioma griego dice kaiouthis ektes sinagogues, o sea, de inmediato al salir de la sinagoga. Hay una continuidad entre una cosa y la otra, entre lo que ha ocurrido en la sinagoga y lo que va a ocurrir ahora. En primer lugar, quiero destacar algo. Esto ocurre en Shabbat. Se ha presentado Yeshua en la sinagoga, ha ocurrido lo que ya sabemos, la expulsión de ese espíritu inmundo, y ahora se dirige a la casa de Simón y Andrés, acompañado también del otro par de hermanos. Como dije, esto ocurre en Shabbat, o sea que el maestro, Yeshua, va a pasar el día en la casa de sus discípulos. Esto es lo que encontramos en un sentido literal. Sin embargo, sabemos que las Escrituras tienen otros niveles de interpretación. En un sentido oculto a la vista, existe una relación muy interesante que debemos apreciar. Para ello, debemos tomar en cuenta también el aspecto alegórico, o sea, lo que simbólicamente representan las cosas. En este sentido, podemos considerar a la sinagoga una representación en miniatura de la morada celestial de Yeshua. Imaginemos por un instante que la sinagoga es una representación en la tierra del palacio de los cielos, desde el cual Yeshua gobierna y sostiene la creación. Como Dios mismo que es, se coloca en su trono y desde allí da las palabras para desarrollar su misión. Esto es lo que vemos cuando comparte las Escrituras con una autoridad que ningún otro tiene. Ya he mencionado en escritos acerca de la rebelión de los ángeles caídos, la cual se interpreta que ocurre en lo que llamaríamos el segundo día de la creación. Esa rebelión concluye con una batalla en la cual los rebeldes son expulsados del primer cielo. Por ello es que Yeshua en la sinagoga de Capernaum, Kefarnahum, luego de dar la palabra, lo siguiente que hace es expulsar al espíritu inmundo. No solamente del ser humano, sino simbólicamente lo expulsa de su reino. Repito, si tomamos en cuenta el aspecto alegórico de lo que ha ocurrido en la sinagoga de Capernaum e incluso lo que va a ocurrir después, podemos entender que en la sinagoga hay una representación del palacio que está en los cielos desde el cual Yeshua sostiene toda la creación. Por esto es que en la sinagoga de Kefarnahum, luego de dar la palabra, lo siguiente que hace, ¿qué es? Expulsar al espíritu inmundo. Recordemos cómo comienza Génesis 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con la palabra. ¿Sí? Él ha creado, ha dado la palabra, ha creado los cielos y la tierra. Luego ha venido esa rebelión de los ángeles caídos. Estos ángeles caídos, rebeldes, fueron expulsados de ese primer cielo. Fueron expulsados del lugar cercano a Dios mismo. Por esto es que Yeshua en la sinagoga de Kefarnahum, como les digo, haciendo una alegoría, luego de dar la palabra, lo siguiente que hace, ¿qué es? Es expulsar al espíritu inmundo. Con lo cual, el primer cielo, con el palacio desde el cual gobierna todas las cosas, ha sido limpiado. Pero el Hijo de Dios no culmina aquí su obra.
pudo haberse quedado en su palacio, limpio ahora de los enemigos, los cuales fueron expulsados. Me estoy refiriendo alegóricamente al cielo. Yeshua pudo haberse quedado en su trono, habiendo expulsado a esos ángeles caídos. Sin embargo, en el profundo amor que tiene por sus criaturas, ¿qué es lo que hace? Él deja su palacio en los cielos, lo cual ya he dicho que está simbolizado por la sinagoga, y se acerca a la morada humana. Por eso Juan 1.14 dice que habitó entre nosotros. Él deja la morada celestial, los cielos, lo cual, digamos entre paréntesis, sale de la sinagoga, y se acerca a la morada de los hombres, viene a la tierra, representado aquí en la morada de Simón y Andrés. Pero esta visita no es solamente una excursión. En su inmenso amor y misericordia, trae a los hombres salvación. La salvación se va a encontrar representada en los dos versículos siguientes. ¿En la atención de quién? De la madre de la esposa de Simón. Pues no debemos olvidar que la palabra empleada para salvación, soterias, es también una palabra empleada para referirse a la sanidad, a la salud física y mental. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Como dije antes, aquí, en la suegra de Pedro, tenemos una representación del ser humano, aquejado por la enfermedad y la consecuencia del pecado. Observen que dice, enseguida le hablaron de ella. En los presentes, en la ocasión, se da la situación de avisar a Yeshua acerca del estado de la suegra. Esto no es algo menor, sino que aquí lo que estamos viendo es un reflejo de lo que los hermanos de la congregación deben hacer. Avisar, dar noticia, informar al Hijo de Dios acerca de la dolencia que aqueja a uno de sus miembros. Esto es lo que llamamos una oración intercesora. Repito, en estos textos que parecen tan sencillos, tenemos una cantidad impresionante y hermosa de símbolos. Aquí, en la morada de los hombres, Yeshua recibe la noticia de que la suegra de Simón está enferma. Aquí, en la morada de los hombres, Yeshua recibe la noticia de que mi hermano, de que mi hermana está enferma y que debe atender su vida. Es lo que llamamos la oración intercesora. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí hay varios detalles importantísimos que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, que no es el hombre quien ha traído al Hijo de Dios desde los cielos. El versículo 31 nos dice, y se acercó, kai proselthon, dicho en griego. Es él mismo quien se acerca al hombre a traerle la salvación y la sanidad en este caso. Es él mismo quien ha dejado su morada celestial, quien se acerca a la morada de los hombres y trae la salvación. Obsérvese también qué detalle maravilloso que habla del amor del Creador, que la toma de la mano y la levanta. Es Dios mismo acercándose al ser humano y tomándolo de la mano para levantarlo de la enfermedad, de la transgresión, de las consecuencias del pecado. Es Dios mismo en la persona del Hijo amado quien levanta al hombre caído y postrado. Pero hay algo más. El término usado para levantar, el verbo egeirem en griego, es también usado para despertar. Es Yeshua quien despierta al hombre de su letargo, del sueño de conciencia dominada por el pecado. Es Yeshua quien abre la mente. Una de las cosas que el pecado provoca es la cauterización, el cierre de la conciencia de pecado. Y de esa forma el ser humano se acostumbra cada vez más a la vida de pecado. Parte de la obra del Mesías en la vida de las personas consiste precisamente en despertarlo, en que vuelva a tener conciencia del pecado, de sus consecuencias y también de que Él es la única salida. Hay algo más.
algo que tiene que ver con la obra de Yeshua en la vida de las personas. Esto aparece en el final del versículo 31, el cual nos indica, y ella le servía. El ser humano no puede detener la obra de Dios. Esta obra completa su sentido con el ser humano dejando la enfermedad del pecado y pasando a servir a su Creador. Un detalle que no quiero que se pase por alto es el tiempo en el cual esta curación se hace. Hemos visto que en los evangelios Yeshua es criticado por algunos por efectuar curaciones en el día de reposo. Pero esos cuestionamientos surgen cuando esas curaciones se hacen públicas, pues es notorio que esta curación se hace en Shabbat. Esto no es cuestionado porque no hay enemigos presentes. Repito, muchas veces escuchamos, leemos en las Escrituras, las críticas que cierta clase de personas le hacen a Yeshua por aplicar la sanidad, por hacer ese trabajo de sanidad en Shabbat. Sin embargo, aquí estamos viendo que esta curación, esta obra de sanidad, se está haciendo en Shabbat. Por supuesto que esto no llegó a oídos de aquellos que pudieran criticar. Aquí estaban solamente los amigos presentes. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué Marcos nos informa cuando ocurre esto? Porque, como dije antes, no debemos olvidar que los eventos hasta aquí narrados ocurren en Shabbat. Por ello, la llegada de estas personas ocurre cuando concluyó el Shabbat. El conocimiento acerca de la liberación del que tenía espíritu inmundo ha llegado a muchos habitantes. Y también ellos desean que el Maestro los libere de sus postraciones físicas y espirituales. Esto es lo que nos había avisado ya Marcos precisamente en el capítulo 28. En este caso específicamente se trata de los habitantes de la ciudad de Cafarnaum, quienes se agolpan en la casa habitada por Simón. Versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. El final del versículo es una reafirmación del tema que ya había tratado en la liberación de la sinagoga. ¿Por qué Yeshua no permite que los demonios hablen? Por supuesto, la respuesta se encuentra al final, donde dice que lo conocían. Pero sabiendo ellos que quien los expulsa es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿por qué esto sería algo perjudicial? ¿Acaso no reafirmaría, no reforzaría, si se quiere, su prestigio, su reconocimiento como Hijo de Dios? Como dije, parte de esto lo he respondido en la referencia anterior, cuando el espíritu inmundo manifiesta que Yeshua es el Santo de Dios. Más allá de que ahora no era el momento adecuado para que se manifieste como el Mesías prometido, existe algo más. Y es que el Hijo de Dios no necesita el anuncio del Evangelio por parte de los espíritus inmundos. Tan sencillo como eso. Hago esta observación porque algún grupo religioso ha manifestado que el ángel que aparece en algún momento en Apocalipsis, anunciando en todo el mundo la pronta venida del Señor, sería o estaría influenciado por algún espíritu inmundo. Quizás no hayan escuchado esa falsa doctrina, no importa, no es tampoco para que le den importancia, pero simplemente quería acentuar esto. Repito, el Hijo de Dios no necesita el anuncio del Evangelio por parte de los espíritus inmundos. De igual manera, el Evangelio no necesita que lo divulguen aquellos que no creen que Yeshua sea el Hijo de Dios, sea el Mesías, sea Dios mismo en la persona o emanación del Hijo. Hoy tenemos en programas de internet, programas de televisión, que se invita a supuestos sabios que no creen que Yeshua sea el Mesías, sea el Hijo de Dios. Y se les da lugar y participan y se los hace hablar. Y estos hablan del Evangelio.
y hacen notas y escriben cosas acerca del Evangelio. Pero, ¿a quién se le ha ocurrido permitir esto? Querido hermano, quiero hacer esta observación. Yeshua no necesita que los que lo niegan sean sus voceros. Es más, Juan en su carta dice que a todos aquellos que nieguen que Yeshua sea el Mesías, que es el Hijo de Dios que ha venido en carne, no les digan ni bienvenidos. ¿Cuánto más, imagínense, darles un lugar en nuestros medios? Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Bueno, esto ocurre en la madrugada del primer día de la semana, lo que llamamos domingo. Ahora bien, es importante tomar en cuenta desde el principio el conteo de los días. Quiero explicar esta cuestión. Shabbat no es sinónimo de sábado. He visto que en algunas Biblias aparece la frase día de reposo con una llamada de atención que dice aquí equivale a sábado. ¿Sí? Seguramente ustedes lo han visto. Donde dice día de reposo aparece un asterisco como una llamada de atención y ese asterisco dice aquí equivale a sábado. Esto es un error. Shabbat no equivale a sábado. El Shabbat comienza al caer la tarde el día viernes, cuando se ven las primeras estrellas, y finaliza la tarde del sábado, de igual modo cuando se ven las primeras estrellas, lo cual en hebreo decimos Zet HaKohabim. Lo repito despacio, Zet HaKohabim. Por lo cual el domingo no equivale a primer día de la semana. ¿Sí? Pues el primer día de la semana comienza, como dije, al aparecer estrellas en el anochecer del sábado. Tanto el sábado como el domingo comienzan a la hora cero y duran 24 horas. Pero en términos bíblicos, el Shabbat comienza en la tarde del viernes y finaliza 24 horas después en el anochecer del sábado. Poniendo las cosas en limpio, Yeshua se levantó a orar temprano en la madrugada del día domingo. Debemos tener cuidado con estas expresiones, como por ejemplo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, pues si bien no es tan mal, pueden dar una idea equivocada. Esto en realidad en griego es proí eni halian. Esto que se traduce, ¿sí? Como muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es proí eni halian, lo cual significa muy temprano, en la noche. O sea, muy temprano, es un momento en el cual prácticamente las personas están durmiendo, y es de noche. Les pido que retengan estas cuestiones porque serán fundamentales más adelante para comprender, por ejemplo, el momento en el cual Yeshua resucita. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. El final de este versículo nos habla no solamente de lo que en aquel momento ocurrió, sino también de la situación actual del ser humano. Hoy las personas se encuentran extraviadas, pretendiendo encontrar soluciones a sus vidas, pretendiendo hallar caminos para salir del atolladero espiritual y físico en el que se encuentran. No saben que en realidad su búsqueda solamente puede tener una respuesta valedera. Debemos predicar el Evangelio desde el lugar en que nos encontremos y de la forma en que podamos hacerlo. Debemos mostrar que esa búsqueda del ser humano se torna inútil cuando no se busca a aquel que puede dar una nueva vida en lo inmediato y la vida eterna en el mundo venidero. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido. Quiero hacer hincapié en la frase final, donde dice, porque para esto he venido. En realidad, aquí se ha usado la palabra erchomai, en griego, lo cual significa porque para esto he salido. Y alguien dirá, pero es importante esta observación. Miren, en Juan, capítulo 16, versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Este salí del Padre, aquí se usa esa palabra griega erchomai.
salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 28. Por eso, Marcos 1:38, porque para esto he salido. ¿De dónde salió? Del Padre. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Lo que aquí se traduce como los lugares vecinos se refiere a los pueblos cercanos, pequeños, Corazín, Betsaida y otro alrededor del mar de Galilea, de lo cual hablaremos en el próximo encuentro. Mi nombre es Ricardo, mi saludo a todas las congregaciones nazarenas y a aquellos hermanos que nos siguen. Shalom.